sumarse a esta mesa de cambio radical a través de la digitalización de la política y del Estado. Estamos con realmente, y lo digo de corazón, probablemente las personas, o un grupo de las personas más brillantes con las cuales me he topado en este camino, en esta vida, y todo es como muy casual, como sabemos. Estamos con Ernesto Cuadro Vargas. Luego no les voy a contar su digamos, bio en este momento. Le voy a pedir a cada uno, antes de comenzar su parte, digamos, su participación, nos cuente un poco brevemente sobre, con pocas palabras, su experiencia. Ernesto Cuadros Vargas, y paso, Joan Cáceres, realmente un compañero de mil batallas implementando grandes proyectos de tecnología. Mis respetos con Joan. Bernardo Alaiza, lo conocí a Bernardo en la maestría de innovación de la Universidad Católica, un genio de la comunicación, y ahora está manejando las comunicaciones, apoyando las comunicaciones del Congreso de Tecnología e Innovación de la Católica, que agradezco que nos reciba para esta sesión. Y José Magallanes, ¿no? El encargado del Instituto de Opinión Pública, recientemente nombrado, de la Universidad Católica, un lujo de panel, y muchas gracias a todos ustedes, a los participantes, a los amigos que se han sumado a esta llamada. Bueno, básicamente de lo que vamos a hablar, como he mencionado antes, es de tratar de establecer con gente que ha tenido experiencia y que está pensando mucho en esto. O sea, acá no estamos pensando bastante en cómo realizar esta transformación, este cambio radical. Y bueno, quiero partir primero a través yo le llamo el hilo de la madeja, ¿no? Que es el tema político. Creo que todos sabemos que el sistema político no está funcionando, no funciona en Perú, pero realmente no funciona en ningún lado. O sea, el sistema está, desde mi punto de vista, como tal, un poco caduco, ya quedó chico, ¿no? Cuando fue diseñado, implementado, eran otras épocas, ¿no? Se acababa de inventar, creo, la imprenta, así de viejo estamos hablando. Entonces, la idea es partir con una propuesta que estamos desarrollando desde Rayópolis. Rayópolis es básicamente una iniciativa que lo que busca es implementar un piloto de democracia líquida, ¿no? A partir del cambio de gobierno del 2021, del próximo año. Y democracia líquida lo que pretendemos es que este piloto, digamos, que permita que los congresistas, por ejemplo, electos en estas siguientes elecciones, o un set de ellos, ¿no? Los caballos de Troya, puedan someterse verdaderamente a la voluntad de los ciudadanos, ¿no? A través de una app, conectados en una app, ¿no? Ese es el piloto que estamos promoviendo y volviendo al tema la problemática política, han aparecido una serie de iniciativas. Luego, normalmente se podría decir cercano a la época de la gran crisis financiera de 2008, el sistema que está apareciendo como una nueva versión o una nueva posibilidad basada en tecnología de política, ese sistema de democracia líquida, que básicamente lo que permite a los ciudadanos es tomar directamente decisiones sin necesidad de tener a esos representantes al medio, a los políticos, a los que elegimos cada 5 años, como en el caso del Perú, y a los cuales les delegamos toda la responsabilidad de conducirnos, conducir nuestras vidas, nuestros destinos, ¿no? a nuestros hijos, a todo nuestro destino. Entonces, la democracia líquida lo que permite, a través de la tecnología, es cada ciudadano puede decidir en qué decisiones o en qué issues, en qué temas específicos va a opinar, a participar, a decidir directamente, y por otro lado, en otros issues en los que probablemente no tiene ningún tipo de conocimiento o no le interesa participar, delega esa decisión a un tercero, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en ese mundo futuro, idealizado, en ese estado siguiente, si me preguntan, por ejemplo, temas de tecnología muy avanzada, definitivamente no voy a ser el que preferiría delegar ese voto a la gran parte de los miembros que están en esta mesa, ¿no? Y también hay un principio de transitividad, porque esa delegación se puede ir
delegando hacia de experto en experto. Entonces, es un sistema de confianza. Entonces, esto apareció el año 2005 en Suecia, Alemania, y luego de algunos años con la crisis financiera esto se ha incrementado. Hay un partido muy famoso que es internacional, que es el Partido Pirata, que seguramente espero que algunos de ustedes lo conozcan. Pero entonces estamos hablando de 15 años de desarrollo de esta tecnología, de esta manera que más que tecnológica es un sistema, ¿no? Que está comenzando a funcionar y tiene sus límites también, evidentemente, como todo sistema, y sus resistencias al cambio. Entonces, esa es la pequeña introducción que quiero hacer con el tema de cómo hacer un update a la democracia, al sistema democrático, al sistema político. Es un tema bastante actual, me parece, ¿no? En fin, ya sabemos cómo está el país en ese aspecto. Así que quiero comenzar la discusión, si les parece. Vamos a conversar con Ernesto. Ernesto, por favor, ayúdanos, por favor. Y bueno, nuevamente, gracias por estar acá con una pequeña presentación sobre ti, para los que no te conozcan. Y comenzamos directamente con cuál es tu visión, cómo imaginas un sistema o un piloto, ¿no? Porque hay que ponerlo bien práctico. ¿Y por qué piloto? Porque evidentemente esto no es algo como que se va a mandar a una asamblea constituyente a que decida cómo va a ser unos abogados decidiendo cómo es un nuevo sistema, ¿no? Tiene que ser un piloto. Entonces, Ernesto, por favor, ayúdanos presentándote y cuéntanos cómo imaginas un sistema más participativo líquido desde el próximo año. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días a todos. Bueno, yo soy peruano, digamos, soy arequipeño, en realidad, y de ahí estudié junto con Joan, por eso nos conocemos ya más de 30 años, Joan, eso es mucho tiempo. Y de ahí tuve la oportunidad de salir a estudiar una maestría en Ciencia de la Computación en la Universidad de São Paulo, en Brasil. Y luego continué trabajando por allá y luego empalmé con un doctorado. Hice el doctorado entre la Universidad de São Paulo en Brasil, Carnegie Mellon University en los Estados Unidos y la Technische Universität de Berlín en Alemania. Luego de eso decidí volver a Perú, apenas terminé el doctorado. He estado como 15 años de director de carrera entre la Universidad Católica San Pablo en Arequipa en la carrera de Ciencia de la Computación, que era Ingeniería Informática y la eliminamos y pasamos a hacer Ciencia de la Computación. Esos cambios fuertísimos que hicimos provocaron la atención de empresas como el nivel de Google, por ejemplo, que nos comenzaron a llamar y nos comenzaron a informar que habían hecho estudios en diversos países y que la carrera más fuerte de computación del Perú estaba en Arequipa. Estoy hablando del 2007 más o menos. Eso impulsó una serie de cambios interesantísimos y comenzamos a aparecer en la televisión, en la radio, en los medios. Nos llamaban ministros para explicar qué cosas habíamos hecho, ¿no? Producto de eso también termino viniendo a Lima a crear la carrera de Ciencia de la Computación en UTEC, donde he estado 4 años hasta hace poco. Y ahora estoy trabajando, ayudando al ministro de Educación en todo el proceso de transformación pues, digital, pero ahora para 8 millones de estudiantes y 400.000 docentes, ¿no? Y todo eso. Mi mayor preocupación en relación al tema que estás proponiendo, Raúl, es que nosotros, a nivel mundial, yo formo parte de 2 directorios que hacen las regulaciones de todas las carreras de computación de todo el planeta. Y a nivel mundial, eso lo he dicho varias veces, no existe ningún tipo de definición para ingeniería de sistemas ni para ingeniería informática, que es lo que más tenemos nosotros en el Perú. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental, no? En el Perú lo que nosotros hemos venido haciendo durante 50 años es formar gente que le gusta que le digan ingeniero, pero que básicamente le han enseñado a usar tecnología. Entonces, nos gusta usar tecnología, que nunca es fabricada acá, es tecnología que es fabricada afuera. Y lo que deberíamos estar haciendo es crear esa tecnología. Entonces, una cosa es hacer un software donde yo te presento la pantalla y te convenzo de qué es lo que me has pedido, y otra cosa súper diferente es que eso funcione a una escala de un país.
Son cosas absolutamente diferentes, no se parecen, digamos, ¿no? El hecho de que yo tenga un sistema de rentas para un distrito no significa para nada que ese sistema de rentas está listo para que funcione en 1900 distritos, que es el tamaño del Perú. El hecho de que yo haga un sistema de historias clínicas no significa que esté listo para correr sobre 15.500 centros hospitalarios, que es lo que tenemos en todo el Perú. Y igual ahora en el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos algunos videos de Aprendo en Casa no significa que 8 millones de estudiantes ya podrían consumirlos en 48.000 colegios distribuidos en todo el territorio nacional. Entonces tenemos muchos problemas en medio de cosas tecnológicas que desconocemos totalmente. Todos, absolutamente todos, en este momento deberían aprender, así como para la generación de nuestros abuelos era saber sumar y restar, era una cosa básica. Si mi abuelo me decía que no sabía sumar y restar, pues había algún problema, ¿no? Hoy en día, si un profesional de cualquier área me dice que no sabe programar computadores o que no ha tenido idea de cómo programar computadores a un nivel razonablemente profundo, estamos en un problema gravísimo. Busquen ustedes en YouTube Barack Obama Google Interview, ¿no es cierto? Y es una entrevista interesantísima que le hacen a Barack Obama cuando era candidato a presidente y está Google. En medio del auditorio comienzan a hacer preguntas sobre costo computacional de un algoritmo y él es abogado y las responde, ¿no? Es súper interesante porque él, siendo abogado, te está demostrando que está enterado de lo que significa costo computacional de un algoritmo, ¿no? Entonces, él ha sido uno de los mayores impulsores, por ejemplo, de que todo el mundo tiene que aprender a programar. Y cuando hablamos de una democracia, es un ámbito en el cual nosotros vamos a aplicar una serie de aspectos computacionales, pero en un determinado dominio, que es el dominio, por ejemplo, de emitir un voto en línea o cambiar, digamos, el aspecto democrático. Entonces, yo lo veo como una aplicación de las N tantas aplicaciones posibles que puedes darle al buen uso de un sistema paralelo, un sistema que esté preparado para correr de forma paralela y distribuida, con tolerancia a fallas, con distribución de carga y cosas por el estilo. Hay mucha gente que dice, güey, ¿qué cosa es todo eso, no? Todo eso es lo que hace posible que esta videoconferencia en este momento se mantenga continua por 20 minutos o por 2 horas. En este momento, el disco duro el disco duro de la máquina que nos está atendiendo o la CPU de la máquina que nos está atendiendo podría quemarse por diversas razones, por uso, por antigüedad, por calentamiento, por lo que fuera, se podría quemar. Pero de forma inmediata, el software es el que hace el desvío y comienza a atendernos otro servidor. Eso mismo es lo que necesitamos cuando tú entras a Facebook, cuando tú entras a Google, cuando tú emites un voto electrónico, cuando tienes que verificar que alguien es quien dice que es, ¿no? Como yo sé a través de un voto electrónico que el que está votando es Joan Cáceres y no otra persona que se puso el nombre de Joan Cáceres, ¿no? La verificación de identidad, Ernesto, ¿no? Pero entonces, Claro, solamente por lo que entiendo, solamente para colacionar, porque tú sabes que yo no soy tan técnico, hay una serie de consideraciones de infraestructura, de aplicaciones, de redundancia, hay una serie de consideraciones que habría que tener, digamos, evidentemente, y a lo largo de un piloto es dependiendo de la etapa del piloto, ¿no? Ya cuando se vuelve mainstream, digamos, obviamente tiene que estar como con todas las máquinas bien puestas para que soporte un sistema de toma de decisiones, ¿no? Es lo que entiendo, que una implementación de este tipo, que es una aplicación, debería tener un soporte tecnológico claro, suficientemente sólido como para que, pero claro. técnicamente ya estamos listos para ese Sí. tipo de No implementación. sé si te has fijado en este momento en los asistentes de esta charla, hay otro Raúl Caro, que es falso, y Ah, se no, nos ha seguramente filtrado. seguramente es mi papá que le daba el link, debe ser mi papá, Raúl Caro, sí, que se llama igual. ¿No? Yo me copié su nombre. Allá. Sí. Pero dice que no es tu papá. A ver. O sea, ¿cómo verificas que esa persona es quien dice ser? ¿Te das cuenta? Ah, ok, ese eres tú, sí. Claro. Ya, Entonces, es un buen ejemplo.
Una cosa es que alguien diga que es Raúl Caro, otra cosa es que tú lo verifiques, otra cosa es que lo hagas a través de un medio como un video, reconocimiento de voz o de imágenes, digamos, ¿no es cierto? Y otra cosa muy diferente es que realmente pues sea esa persona y que no le pidas nada, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer tranquilamente, ¿no? O sea, y mira, si yo te doy mi usuario y mi password de mi cuenta de Gmail, tú no puedes entrar a mi cuenta de Gmail. Eso la gente desconoce, ¿no es cierto? Entonces, cuando escuchas cómo vamos a hacer democracia, los primeros comentarios que yo he escuchado algunas veces que he participado en reuniones así es, no, ¿y dónde está la seguridad, ¿no? Y se pueden hackear y no sé qué así, claro, o sea, es posible, todo es posible, ¿no? Pero a ver, métete pues a mi cuenta de Facebook y yo te doy mi usuario y mi cuenta y mi password, a ver, métete. No se puede porque están hechos de tal forma que no puedes hacer eso. ¿No? De acuerdo. Entonces, Apenas. entiendo que habrían observaciones del lado digamos, de los posibles, digamos, la resistencia, ¿no? Mm. O la gente que dice, bueno, pues no, he cambiado, Pero es que es es difícil ignorancia cambiar, completa, ¿no? Es desconocimiento exactamente. completo, eso es lo que Tú pasa. O sabes sea, que últimamente, y que creo que le hemos hablado antes en una tertulia previa, el sistema financiero y gran parte y hoy más con la pandemia, lo que está ocurriendo, e incluso en Perú, ya AFPs, empresas de seguros, están haciendo onboarding de clientes, firmando contratos con identificación biométrica. Eso es lo que están, sí, digamos, sí, claro. evidentemente Y abrir cuentas también he visto que están haciendo así, ¿no? o sea, te tomas un selfie y dices, soy Raúl, ese algoritmo va y busca contra la foto de Renier, que es una conexión segura, ¿no? Y dice, efectivamente, Raúl es Raúl. Entonces, Raúl, ya que Ujú, el sistema, ¿no? Ernesto, hola Ernesto, claro, ya sabemos que eres tú. ¿Qué claro, dices? ¿Vas A o B? Y Ernesto dice B, ¿no? Entonces, sí, claro. técnicamente, las herramientas están Entonces, disponibles tal vez un aspecto importante de todo esto es eliminar esos posibles miedos producto del desconocimiento, de la ignorancia que tenemos. Necesitamos entender mejor la computación. Necesitamos entender que esto es algo mucho más allá de instálate un app y solito va a funcionar, ¿no? O sea, eso es la parte más superficial. Necesitamos ir más abajo. Lo que has comentado de Suecia, del Partido Pirata y todo eso, es 100% factible, pero yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos es la ignorancia, ¿no? La ignorancia en la cual tenemos muchísima gente pues que te va a decir que no es posible, ¿no? Que es mentira. Porque relacionan, por ejemplo, procesos mal construidos como lo del bono que se ha entregado y que es un proceso mal construido producto de no haber tomado en cuenta los huecos de seguridad. Son errores de quien ha diseñado el proceso, no es error de la tecnología, ¿no? Y lo mismo pasó en el primer bono, ¿no es cierto? También fue algo parecido, que también hubieron suplantaciones, que solamente ponías un número de celular, ¿no? Y listo, te mandaba un código y con eso, pues yo ponía cualquier número de celular si tengo tu DNI y lo desvío, ¿no? Es más, me voy y me compro un chip y con ese chip es un número que no vas a poder rastrear después, ¿no? Con mucha dificultad. Entonces, excelente, Ernesto. Sí, hay resistencia, seguramente va a haber resistencia, pero digamos, como tú dices, técnicamente se puede, hay que abrir, digamos, de una manera sencilla, ¿no? sí, Contarlo de manera sencilla para que la gente lo pueda entender y se pueda subir. ¿Sabes cuál es mi esperanza? Y si quieres con esto, si te parece, vamos cerrando este primer bloque. Mi sí, esperanza son esos 8.5 millones de jóvenes que están entre 15 y 29 años, o sea, realmente jóvenes, digitales, nativos, que gran parte de ellos, sí, y buena parte de ellos está consumiendo como contenidos que no necesariamente son buenos para la innovación, pero sí. gran parte de ellos ya tiene claro que el sistema en el que está no les depara un buen futuro en el corto plazo, en el mediano plazo. O sea, Ujú, esta vaina no es sostenible, ¿no? sí. Entonces, esa es mi esperanza y que pueden ser mucho más fácil para ser nativos digitales de subirse a la ola. Ser Si nativos permites, digitales. Ernesto, Ujú. te escucho, te escucho. Sí, sí. Ser nativos digitales puede sonar como una tremenda ventaja, pero también puede ser muy peligroso. A mí me ha tocado recibir grupos de ingresantes de 700 alumnos en las universidades
y de 700 alumnos les pones un problema que tiene solamente 3 líneas, les explicas de qué se trata, cuál es el objetivo, y de 700 te responden 2, explicándoles todo y permitiéndoles que conversen entre ellos y que busquen en internet si quieren, ¿no? Y te responden 2. Entonces, ¿por qué? Porque les han explicado que todo demora un clic. Les han explicado que todo es cuestión de haz por aquí, haz por aquí, y en 2 segundos seguramente está todo resuelto, ¿no? Entonces, cuando después toman un cargo de toma de decisiones, digamos, a nivel de una universidad o de un gobierno, piensan que todo se trata de instálate tal cosita y seguramente que la inteligencia artificial, ¿no? Eso es una cosa, un cliché ahora, ¿no? Instálate la inteligencia artificial y seguramente toda esa cosa desordenada que has venido haciendo desestructurada durante 20 años, solita se va a ordenar, ¿no? Y eso es terrible, Excelente. ¿no? Terrible. Eso no Excelente, Ernesto. Muchas gracias. Joan, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar en esta mesa radical. Cuéntanos, por favor, un poquito sobre, sobre ti y cuáles son tus primeras impresiones así en caliente, Joan, sobre un piloto de democracia líquida para el Perú a partir del cambio de gobierno del próximo año. Que como vimos con Ernesto, realmente un tema técnico no lo es, ¿no? Es un tema más de resistencia al cambio. Joan, te escuchamos. Hola, hola Ernesto, hola Raúl, hola a todos. Bueno, concuerdo con el tema técnico que menciona Ernesto, pero este tema del voto es un tema más cultural y como te comentaba Raúl ya en off, digamos, el 70 o el 80% de peruanos están sobreviviendo y no les interesa quién esté arriba, ¿no? Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ya tan mal está todo que básicamente dicen, por quien vote no importa, yo tengo que sobrevivir y sobrevivo como puedo, ¿no? Entonces hay que tener ese contexto inicial. ¿Que se puede cambiar? Sí se puede cambiar, pero bueno, vamos por el camino. Entonces, el tema de democracia líquida es un tema bastante interesante, pero ¿cómo empezamos a fomentar esa participación? Es primero detectando, digamos, tu segmento de mercado, ¿no? O sea, si quieres hacer un partido pirata o un partido digital completo, se debería empezar a generar, digamos, esta participación en línea, ¿no? O sea, es tan simple, a veces no necesitas aplicaciones, a veces puedes utilizar lo que está hecho, puedes utilizar las herramientas que ya están en línea y empezar a avanzar y a ver cómo, y tomando, digamos, marcos de referencia ágiles, puedes ir iterando rápidamente para ver qué es lo que finalmente se desarrolla, ¿no? Porque al inicio tú puedes pensar que es democracia líquida y termina siendo algo más, en realidad, cuando realmente no era el problema. Y claro, de lo que conversábamos en este tema básico de democracia líquida es, ¿y a qué queremos con la democracia líquida? ¿Queremos delegar nuestro voto? ¿Queremos votar, ser más participativos? ¿No? Pero creo que eso es esperanzar que alguien va a solucionar los temas. Y eso no necesariamente es así, ¿no? O sea, ¿qué ha venido pasando y qué ha ido pasando, digamos, en estos temas? Básicamente, sigues votando esperanzado que alguien te arregle las cosas. Y no sucede, pues. Y no sucede, y cada vez uno se decepciona cada vez más de la política, porque finalmente lo que ocurre es que existe, digamos, tantos niveles de burocracia y tanta estructura del Estado, paquidérmica del Estado, que digamos, hace que algunos que tengan esa participación que tienen muy buenas propuestas, digamos, no tengan las acciones que deban tomar no sean realizadas en tiempos oportunos. Entonces, si bien es cierto, hay temas que se debe dedicar completamente el Estado, pero no, de nuevo, no esperemos que el Estado haga todo, porque el Estado somos todos, el gobierno haga todo, porque no funciona, ¿no? Y por eso estamos como estamos. Es un buen Entonces, punto que mencionas, Joan, si me permite solamente hacer una pequeña interrupción. Realmente es un tema hasta cultural, si quieres, ¿no? Porque el tema de la delegación, o sea, es como elijo representantes, no es solamente como cada 5 años en el Congreso o cada X años, no recuerdo, en los municipios, sino es, Dios mío, es en la junta de propietarios del edificio, ¿no?
en las asociaciones de estudiantes, ¿no? que elegimos representantes, en 1000, digamos, maneras en las que tenemos de interactuar como seres humanos, como sociedad. Entonces, es ahí en esos núcleos donde ya digamos, lo que habría que encontrar es ese como saltito, pues, obviamente la tecnología no va a resolver eso, ¿no? Pero sí puede facilitar con un producto, digamos, sencillo, que ya existe, como tú dices, en el mercado, Google Forms, si quieres, ¿no? O encuestas, SurveyMonkey, 1000 cosas que hay ahí, para que la gente comience a tener esa actitud de responsabilizarse por lo suyo, ¿no? O sea, pensar, eso de pensar que el mundo solo soy yo y se acabó, no, hay que ser más responsables. Y es un buen punto que mencionas, Joan, el tema de hacernos responsables y no simplemente lavarnos las manos y esperar que otro salve tu Sí, destino. claro, o sea, yo soy más, digamos, de lo que nos conocemos, yo soy más de ejecución en realidad. Digamos, se planea un poco y se empieza a iterar y se ejecuta rápido. Porque lo que veo y que pasa es muchos planes, muchas leyes, muchas publicaciones y finalmente ¿quién ejecuta eso? ¿Quién valida eso? Nadie, ¿no? Entonces, a veces se dice que necesitamos ley para esto. Oye, pero ya existe esa ley, solamente tienes que ejecutarla o gestionarla. Pero bueno, o sea, no, quiero la ley perfecta. Bueno, nueva constitución, bueno, o sea, creen que es la varita mágica. Nuevo viceministerio de Tecnologías e Información, pucha, eso viene un hada madrina y boom, ping, todo arreglado, ¿no? Entonces, todo eso es un camino que se tiene que hacer. Entonces, para que eso suceda, finalmente, como comentamos, yo soy la idea de utilizar, digamos, y eso lo vengo utilizando, digamos, lo venía utilizando en FONAFE. Yo originalmente soy ingeniero de sistemas, pero ahora me dedico más estoy en temas de reconstrucción con cambios, viendo mega obras de prevención, que son, por ejemplo, uh, cuencas de ríos, cómo protegemos a la población del fenómeno del Niño, quebradas, de los desplazamientos, por ejemplo, de Trujillo, o sistemas de drenaje enteros de ciudades, que más o menos son 22.000 millones de soles. Entonces, esa también es una visión holística. Claro, y algunos pensarán, tenemos que sacar una ley de drenaje pluvial, tenemos que sacar que Lana tiene que fortalecer no, o sea, tienes que entrar a la acción, o sea, ejecuta de una vez. ¿Y cómo podemos ejecutar? Si bien es cierto, se pueden generar células pequeñas de grupos de trabajo, o sea, no necesitas presupuesto tampoco, como te lo mencionaba. Digamos, de esta mesa se forman algún equipo y empiezas a formar células con trabajos específicos, con la dedicación del tiempo de estas personas si realmente tenemos un propósito común. Seguramente algunas células morirán en el camino, como pasa con los sistemas biológicos, y algunas otras se conformarán en órganos y en sistemas, pero, o sea, tenemos que ir ejecutando y avanzando, ¿no? O sea, el tema de participación me parece muy bueno, sí, sería lo óptimo tener buenos participantes, pero de nuevo, a ver, o sea, les pongo estos números. ¿Cuánto tiene que invertir un alcalde para conseguir votos para una alcaldía? Ya, simple. $3 por $4 por votante. Ya, pues pongamos Surco, ¿ya? Tiene que invertir $4 y tiene que ganar con 75.000 votos. Ok. 75.000 por 4, $300.000. ¿De dónde va a sacar $300.000? Por arte y magia van a aparecer $300.000 y el sueldo del alcalde es 10.000 soles. Entonces, no cuadra, ¿no? O sea, definitivamente no cuadra. O sea, o hay alguien muy dadivoso por ahí, o simplemente están pasando otras cosas que no cuadran. Entonces, lo mismo pasa con este tema del voto, ¿no? Entonces, tienes que invertir para los votos, pero, o sea, ¿de dónde sacas ese lobby, esa gestión y esa adherencia a los votos? ¿Y cómo lo recuperas? Porque finalmente es un sistema económico. A no ser que tengas ya todo el corazón social, y todos trabajamos gratis y por la felicidad del mundo, ¿no? Bueno, sería altruista, pero no, eso no sucede en esta realidad. Entonces, Si me permites, ahí acabas de decir algo como es profundo, ¿no? Lo que estás mencionando, Joan, estás hablando desde un punto de vista económico, por ejemplo, el tema la gente, ¿no? Es como, ¿cuál es el incentivo que tienen los tomadores de decisiones, los políticos, digamos, para hacer verdaderas transformaciones? O sea, estamos ahora en pandemia, hemos visto, digamos, que el Estado, ya lo sabíamos todos, pero no ha respondido, digamos, a lo que nos gustaría como ciudadanos informados, ¿no?
pero realmente es poco probable con esta inversión que hablabas del costo del voto, ¿no? Llegar a tener el poder, digamos, en ese sistema, digamos, en lo institucional, en lo establecido, cuesta llegar a tener ese poder, y no es que lo vas a entregar haciendo más porque sí, ¿no? Porque eres buena gente, digamos, el sistema tradicional. Por eso, y volviendo al tema de pensar en práctico, en ágil y algo muy concreto, muy chiquito, muy acotado, en el tema del planteamiento que conversábamos en la previa, de 10 minutos que tuvimos, increíble, sería algo tan simple como, bueno, los que estamos acá, los 36 personas que estamos participando, hay que conseguir a los primeros candidatos políticos que quieran, que entiendan esto que estamos hablando y que estamos de acuerdo que podría ser bueno implementar un piloto, ¿no? Para que nadie se asuste, un piloto que digan, yo en las próximas elecciones voy a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y quinto líquido, ¿no? Imagínate una campaña de liquida a los políticos. No es que los vas a eliminar, sino más bien como los vas a hacer bajo un nuevo sistema. Y ese piloto, esos 5 primeros candidatos, dicen, yo, cuando van a haber cierto tipo de elecciones que te voy a dar a ti como ciudadano, a través de cualquiera, la que sea, ¿no? Que cumpla los requisitos técnicos, te voy a dar la decisión, la posibilidad de elegir. Entonces, eso comenzará con 1, 2, 3, 4, 5, 10, las 36 personas que estamos acá, que también trabajamos en conseguir a esos primeros candidatos, ¿no? Probablemente van a ser jóvenes, probablemente esos primeros candidatos también van a ser periféricos, ¿no? Que no son de las cúpulas, van a ser aquellos a los que les está costando entrar en el sistema y llegar digamos, a subir y a ser verdaderos representantes, conseguir ser representantes. Entonces, estos primeros ciudadanos comenzamos a probar y probar y probar, y ahí en el camino vamos haciendo el tweak, el ajuste y cómo hacemos para que ese producto realmente fluya. Y como lo veo, tú mencionabas muy bien el tema de dentro de lo institucional, hay mucha resistencia, mucho cambio, todo es un caos, ¿no? Ya sabemos. Entonces, yo pienso que mencionabas el tema de, buscamos crear un partido político, buscamos ser un partido pirata del Perú. Yo, como veo las cosas ahora, no es necesario, ¿no? Entrar en el sistema y tratar de cambiarlo lo veo complicado. A mí lo que veo más práctico, y aquí me gustaría tu última reflexión, Joan, sobre este último punto, es, acá está lo institucional, el sistema político, la realidad, y te montas acá encima, ¿no? Algo que digamos, te pone encima y dices, una aplicación fuera de lo institucional, y dices, simplemente es una app donde hay algunos candidatos líquidos que están buscando ciudadanos líquidos que quieran decirle qué hacer. Probar, comenzar a experimentar, ¿no? Y atreverse a ir flexible a algo que pueda abrir la puerta a un mundo que ni siquiera imaginamos, que incluso se debería ir en paralelo, y eso lo voy a comentar un poco más en detalle con Bernardo, en cómo en el día a día podemos cambiar esa manera de tomar decisiones y dejar de asumir la responsabilidad. Joan. Sí, claro, es completamente de acuerdo. O sea, debemos cambiar cómo se están haciendo las cosas. El tema es, pues, una de las opciones puede ser democracia líquida, en el cual tú colocas, digamos, es como un app que quitas al intermediario, ¿no? O sea, quitas al intermediario que sería el Congreso, ¿no? Quitas al intermediario que sería, es un modelo de negocio digital, básicamente, ¿no? Quitas al intermediario que sería el Congreso y básicamente tus decisiones, digamos, son más escuchadas. Pero eso parte bajo 2 temas. Uno, o confianza, confías en ese candidato para que haga las cosas, porque la gente no va a tener tiempo para leer, por ejemplo. Le pongo, claro, retiro de FP, 100% de retiro de FP, claro, o sea, gente que está sobreviviendo, retírame el FP. Y la gente que conoce algo, de repente el impacto sistémico es muchísimo más grande porque tú has invertido en bonos y en empresas y descapitalizas mucho algunos temas. Pero bueno, entonces, primero, confianza, ¿no? Generar confianza, que yo creo que es, al margen de la tecnología, es estos temas culturales de confianza, generar confianza y utilizar un medio tecnológico, sí, una app, lo que tú quieras, en realidad para empezar a ligar a las personas con propuestas comunes y con votos o pensamiento político común. Esto no se trata de izquierda o de derecha, porque esos fundamentalismos ya creo que no se deben tener, ¿no? Entonces, yo, digamos, mediante
un app, lo que sea, participo con alguien que es mi representante y confío en él. Y ese tema de confianza está bastante desgastado, ¿no? Digamos, el principal reto que hay es generar esa confianza en que sí, cuando tú llegues ahí arriba, realmente vas a hacer lo que necesitamos hacer y no vas a ser absorbido por el sistema, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Joan. Como tú mencionas, se trata digamos, así como en mil ejemplos de mil industrias, ¿no? La banca, Netflix, etcétera, ya no necesitamos a los intermediarios, ahora las aplicaciones pueden, digamos, facilitar este camino, ¿no? De toma de decisiones, y el tema de confianza es clave, ¿no? Por supuesto que lo he visto, ¿no? En México, imagínate ir a México con una app y decirle, oye, ¿qué te parece si inviertes a miles de personas, invierte en pymes, prestándole a pymes, ¿no? O sea, generar confianza es clave, y por supuesto que ahí hay un diseño que hay que establecer para lograr la confianza. Y eso me abre la puerta para conversar con mi buen amigo Bernardo Alaiza, que se encuentra en la misma playa que yo en este momento. Bernardo, por favor, ayúdanos presentándote con este panel y cuéntanos tus primeras impresiones sobre cómo imaginas un modelo de democracia más participativa. Bernardo. Bien, gracias Raúl, buenos días con todos. Sí, bueno, mi experiencia viene desde las comunicaciones. Soy comunicador de la Universidad Católica. Luego me he especializado en temas de gestión, política, la innovación y la tecnología. Hice la maestría, justamente conocí a Raúl ahí en la maestría de gestión e innovación. Y luego estuve en Australia como investigador en la Universidad de Queensland, en el Center of Communication and Social Change, realizando distintos tipos de investigaciones en temas de política, de innovación, justamente como factores de cambio, y ahora estoy terminando el doctorado en gestión de innovación en ingeniería en la universidad, y soy docente también de la universidad, y bueno, de hecho, el tema es fascinante en principio, ¿no? Y en principio se me viene a la mente un concepto que es los regímenes sociotécnicos, básicamente. Y hay una corriente de pensadores que conceptúan que la sociedad está organizada de manera tecnológica y social conjuntamente, ¿no? Las sociedades son socialmente construidas así como tecnológicamente configuradas. Y en esa interacción entre tecnología, sociedad, actores, normas, leyes, modos de pensar, etcétera, es que se pueden estructurar gradualmente los cambios. Y parte de la racionalidad que se comenta desde esta mirada sociotécnica es que actualmente existen ciertos regímenes. Y estos regímenes están estructurados, es decir, por ejemplo, pensemos en un régimen como el régimen del transporte, ¿no? Está estructurado de una determinada manera, por más que sea caótico, por más que tenga distintas falencias, distintos elementos de poder detrás, está estructurado de una manera. Es un régimen estable. Y si alguien quiere cambiar este régimen, tiene que pensarlo desde las mismas características de cómo está estructurado el régimen. Es decir, a nivel social y a nivel técnico. Socialmente, por ejemplo, si pensamos en el régimen de transporte, nosotros como usuarios nos hemos acostumbrado a un tipo de transporte en el Perú, ¿no? A nivel tecnológico existe la tecnología, los artefactos, los sistemas de provisión, las pistas, las normas, las reglas de juego, que se han acomodado de tal manera para que ese régimen esté estructurado de esa manera. Si trasladamos eso a un plano democrático, podríamos pensar también de cómo poder estructurar básicamente bajo este sistema sociotécnico una nueva forma de democracia. Y aquí se me viene también a la cabeza algunas ideas interesantes sobre cómo se discute la democracia actualmente, ¿no? Y de hecho, hasta podría ser controversial. Hasta los años 70, 80, finales de los 70, se pensaba la democracia básicamente en cuanto a la forma como poder salir de gobiernos más totalitarios o militares. En los 80, ya los nuevos pensadores como Stiglitz, el mismo Piketty, distintos tipos de pensadores en temas de economía y cambio social, ya plantean que la democracia
termina siendo quizá rentista hacia distintas sociedades. Es decir, ya la democracia no te asegura pues una sociedad más justa, mejor organizada, mejor, sino básicamente termina siendo un canal, si lo vemos desde una perspectiva sociotécnica, un instrumento para poder organizar la sociedad, inclusive tal cual está estructurado en un régimen corrupto, un régimen que funciona bajo ciertos tipos de órdenes políticos, como justamente Joan y Ernesto han podido señalar de manera muy certera. Entonces, esto nos lleva a pensar en este concepto que plantean de un principio de Bauman en cuanto a la sociedad líquida, ¿no? Como esta sociedad que se va organizando ya no por estas estructuras rígidas, sino más bien por distintas redes. Y las redes, aquí acá viene un tema interesante, se alían o se interrelacionan por intereses. Pero ahora, claro, suena bastante abstracto porque los intereses son diversos, ¿no? Justamente ponemos el caso tuyo, Raúl, nos convocas a esta reunión porque somos parte de una red de distintos medios, ¿no? Con distintos marcos de referencia también, de distintas, venimos desde las ciencias sociales, desde las ciencias computacionales, desde las ciencias políticas, desde las ciencias económicas, pero tenemos quizás un eje que nos junta para poder dialogar sobre este tema. Y puede ser el cambio en la sociedad, o puede ser el uso de tecnologías, la sofisticación de la democracia, etc. Entonces, acá lo interesante, me parece que tiene que ver con cómo actores heterogéneos, en una sociedad líquida, podemos alinear ciertos marcos de referencia, ¿no? Y retomo un poco lo que comentaba Ernesto al inicio, ¿no? Sobre el tema de hay personas que conocen sobre ciertos temas y otras personas que no conocen sobre otros temas, pero potencialmente, y ahí justamente viene el rol del que puede articular estas redes, cómo hacemos útil a todos este conjunto de actores. Y de hecho, si vemos los reportes, tanto del World Economic Forum o distintos papers en temas académicos, o inclusive libros como el de Yuval en cuanto a Sapiens o Homo Deus, que básicamente señala cómo las revoluciones tecnológicas actuales van a un poco acrecentar las brechas, es decir, va a dejar gente fuera del sistema y va a posiblemente las desigualdades las van a acrecentar. Entonces, estas brechas lo que genera son estos puntos de inflexión, básicamente. Y estos puntos de inflexión con gente que quiere ser parte de algo, que le interesa formar parte de un grupo, de un gremio, de una sociedad, de una red, quizá menos estructurada, menos formal, porque las redes, justo había preparado una presentación sobre las características de las redes, pero las redes tienen espacios más informales que formales, específicamente para temas de toma de decisión. No obstante, te permiten generar cierta institucionalidad, de acuerdo a cómo se van alineando estos intereses. Entonces, una iniciativa como la que planteas, que tiene que ver con tecnología, por un lado, ¿no? Un aplicativo, una plataforma, describámoslo básicamente como vaya evolucionando el tema. Con un grupo de gente, es decir, gente que piense de determinada manera, que parte sobre un marco de referencia, tiene que, por otro lado, generar cierta institucionalidad para poder quebrar este régimen que es estable. Porque si no, sociotécnicamente, no hay forma de poder entrar dentro de este sistema. Una propuesta como la que planteas posiblemente tenga en el tiempo, si lo vemos desde una perspectiva de difusión de innovaciones, muchas limitantes para poder ingresar a un sistema tal cual está estructurado. No obstante, si se construye una red donde se alinean marcos de referencia, donde se alinean ciertos intereses, comentaban, ¿no? Por ejemplo, Joan, ¿no? Dejar de lado algunas inclinaciones políticas, sino más bien entrar a cuestiones más pragmáticas, que son importantes. Ahora, quizás dejar algunas inclinaciones políticas por otro lado, y acá retomo también la conversación de muchos autores que hablan sobre movimientos tecnológicos, no deja de lado en el cual la gente que esté alineada a esta red tenga cierta ideología.
Es decir, piense de cierta manera y no nos, un poco, esta reflexión nos lleva también a poder definir que un tipo de movimiento social, cultural o político, como estás planteando, tiene que tener cierto contenido ideológico. O sea, no como el que se esboza en la sociedad, sino más bien ciertos intereses, ciertas líneas de pensamiento y ciertos modos de accionar que puedan concretizarse en temas más concretos, como los que comentaba Joan, ¿no? Y acá hay un tema también ya para cerrar un poco esta reflexión, en el cual justamente cuando hablamos de redes, se piensa las redes desde el networking, ¿no? O sea, yo tengo mi red de contactos y bueno, yo en Facebook, en LinkedIn, etcétera. Eso es una parte de las estructuras de redes, pero otra parte más importante es alinear marcos de referencia, es decir, qué piensas y cuál es tu entendimiento, por ejemplo, sobre la política, cómo visualizas un cambio. Y un tercer paso que es mucho más enriquecedor y que realmente requiere ya un esfuerzo a nivel de programático, tiene que ver con generar acciones en conjunto, ¿no? Cómo estas ideas diferentes pueden particularmente generar, pues, alguna acción concreta, ¿no? Y para esto requieres articuladores, requieres gestores, y no requieres estas iniciativas de arriba hacia abajo, sino más de facilitación, de generar, crear en las interacciones, ¿no? Entonces, por ahí yo vería la primera mirada, que va desde un plano conceptual y hacia algunas cuestiones excelente, más Bernardo, puntuales. muy buenas reflexiones. Me agarró un poco de sorpresa el tema ideológico, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Digamos, si lo ubicamos en el contexto, ¿no? Si tratamos como de ver, ok, ¿qué es lo que está pasando? Tú mencionaste la tecnología, que probablemente hay unos libros que dicen que cada vez va a ser más desigual. Eso ya ni siquiera en los libros, ¿no? Ya está la data, ya es como las grandes empresas cada vez tienen más ingresos, ¿no? Mayor riqueza, y los trabajadores cada vez tienen menos ingresos. Eso es una cosa impresionante y la tecnología lo está acentuando, ¿no? Ahora, digamos, está rompiendo los núcleos, también los intermediarios, los núcleos digamos, las grandes empresas nacionales, y llega la tecnología y son corporaciones mega, plataformas tecnológicas, que lo único que hace es acrecentar esta desigualdad. Entonces y esa ola va a ser bien difícil de corrérsela, ¿no? Más bien es como hay que esquivarla, irse acostadito y tratar de hacer lo mejor posible, estar lo mejor preparado. Entonces, desde un punto de vista ideológico, no sé si esto es ideológico, pero creo que con los recursos existentes, y obviamente comenzando por las personas, y comenzando por las personas que estamos en esta discusión, que son, digamos, brillantes, tenemos toda la posibilidad, si nos olvidamos un ratito del ruido, toda la posibilidad de construir un Estado acá y en el mundo realmente, ¿no? Pero acá un Estado, ¿no? Realmente eficiente, un Estado que se reduzca a su mínima expresión, o sea, que desaparece y es ¿no? Un Estado que te garantice, ¿no? Una salud de verdad. Entonces es como, la otra vez escuchaba a Rosa María Palacios, que le estaba criticando en una entrevista a una política, y le decía, oye, pero ¿cómo vas a esperar que no se puede tener un mejor sistema de salud porque no hay presupuesto? ¿No hay presupuesto? Realmente, o sea, sí, no hay presupuesto, pero ¿qué estamos haciendo con el presupuesto? Estamos invirtiendo en infraestructura, ni siquiera tenemos la idea del concepto de servicio, ¿no? De cambiar grandes inversiones por servicios, ¿no? Migrar a otro tipo de paradigmas. Entonces, eso, no sé si eso es ideología, pero básicamente un Estado que brinda los mejores servicios y que permita a los ciudadanos no estar trabajando todos los días de 6 a 10 de la noche, sino más bien que le dé el soporte, ¿no? La infraestructura suficiente como para que tengamos la calma, como para pensar, como para innovar, como para conectarnos, como para decir qué hacemos con las grandes decisiones, o sea, con los grandes retos. El gran reto no es el circo, perdón, no es lo que pasa ahí, lo que sale en la tele, ¿no? El gran reto es, bueno, desde el 1975 está muy claro que el cambio climático se viene con todo, ¿no?
Entonces, y que no estamos progresando, solamente empeorando y que todo es bla, bla, bla. Entonces, esos son los grandes retos y ese es el tipo de decisiones que creo que un nuevo modelo de discusión, un nuevo modelo de toma de decisiones, que nuevamente puede ser nacional, pero hay que ver cómo hacerlo en lo cotidiano, ¿no? En el barrio, en temas de las relaciones con tu regidor, con cómo el alcalde quiere estar más cercano. Muchas gracias, Bernardo, por tu reflexión. Ahí recuerdo también un concepto que me gustó en la llamada previa, que hablabas de la gamificación, ¿no? Y es verdad, hoy en día mucha gente está pegadaza a los juegos, viviendo realidades virtuales, y esto realmente no tiene por qué ser diferente, o podemos tomar ese lado de gamificación, ¿no? Digamos, para que sea, pues, en lugar de estar pensando la gran revolución entre monstruos extraterrestres, ¿por qué no la piensas para acá, para el Perú, ¿no? Para Claro. el nuevo Estado. Eso se puede ser un ala ahí que se puede de hecho, explotar. ahí, Raúl, y justamente para ya plantearlo desde una manera mucho más pragmática también, ¿no? De hecho, cuando hablamos de ideología suena abstracto, suena inclusive desde alguna mirada política también, pero realmente cualquier tipo de movimiento que tiene una orientación tiene que tener un locus, tiene que tener algo que te mueva y que te genere estos marcos de referencias en común, ¿no? Y esto se puede trasladar en el día a día, justamente como tú lo planteas, y de manera también autoorganizacional, es decir, entendiendo que existen ciertas normas de juego en la sociedad, pero por otro lado alineándote a las acciones que a ti te interesan participar, ¿no? Y en un movimiento de estas características, tiene que haber gente con distintos intereses que se pueda acomodar en determinados escenarios. Y estas formas, también justamente interactivas, es lo que se conoce como los mecanismos o las metodologías de gamificación. Es decir, no son estructuradas, ¿no? No es que A más B más C me va a dar D, por decirte, ¿no? Sino más bien es A más C por D. Entonces son distintos núcleos, distintos ejes que se van acomodando y el punto acá es ver justamente el que lidera este tipo de redes, que tiene otra mirada también de cómo lidiar con estos grupos sociales, cómo facilita la interacción, cómo facilita la comunicación y el entendimiento de los distintos marcos de referencia, pero también de las distintas expectativas que pueden tener los actores para contribuir a una toma de decisión quizás más orientada hacia ciertos cambios, ¿no? Y acá tú me comentabas nuevamente el tema del presupuesto, ¿no? O de los cambios, ¿no? Si nos ponemos a pensar en el sistema de transporte, no existe el presupuesto, no ha existido el presupuesto para poder cambiar el sistema de transporte, por ejemplo, tal cual está estructurado, y quizá la respuesta es que sí ha existido, y sí ha existido los medios. Lo que no ha pasado es que han habido ciertos intereses en los cuales se han puntualizado, que tienen el interés de que esto se establezca tal cual porque hay grandes ingresos, tal cual está estructurado este tipo de sistema. Entonces, acá, y vamos a un poco al ejemplo de manera mucho más práctica. Si yo quisiera, por ejemplo, promover un semáforo inteligente para cambiar cómo está la estructura del transporte, posiblemente no pueda hacerlo de esa manera, porque sería una cuestión muy mínima frente a cómo está estructurado el sistema. Tengo que generar una red de consumo, de prácticas, de acciones que quieran cambiar este sistema de transporte con la tecnología, con las prácticas y con la institucionalidad para eso, ¿no? Algo así podría plasmarse también en un movimiento social, político, cultural como el que planteas en cuanto a una democracia líquida, ¿no? Gracias, Bernardo. Excelente. Hay otro tema relacionado con el presupuesto y ya ahora sí entramos con José Antonio Magallanes, que se refiere a que realmente no estamos contando todo el tiempo perdido de toda la gente que está en los carros, ¿no? Todo el estrés que generan los hijos, ¿no? Y esos hijos, cómo ese estrés lo canalizan en consumir tablets y dispositivos para tratar de sobrellevar la vida. Todo ese costo oculto no se está contando. Pues cuando hablamos de no hay presupuesto, ¿cómo que no hay presupuesto? No estás contando el costo y por lo tanto no estás entendiendo que realmente esas inversiones se tienen que hacer, ¿no? Y no necesitas como contratar
500 estudios de, no sé, reconocidos para que te digan, es eficiente, hay un costo total de propiedad, ¿no? Es obvio, ¿no? No hay que perder tiempo, hay que darle lo mejor a los seres humanos que habitan este grupo para que sean más creativos. Gracias, Bernardo. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Tú qué dices? Por favor, ayúdanos presentándote brevemente para que los 40 participantes que estamos ahora, y espero los millones que luego vean esto en algún momento, cuéntanos, por favor, un poquito sobre ti y te lanzo una primera pregunta, que es si piensas que el sistema de democracia representativa, el que es el vigente en la gran mayoría del planeta, realmente ya está llegando a su límite y si se puede comenzar a pensar, imaginar una nueva versión aquí en el Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días y nuevamente, en primer lugar, Raúl, gracias por la invitación y a los colegas por compartir este tiempo todos juntos, ¿no? Habernos dado el tiempo. Vamos a ver, la discusión está tan rica que da para un seminario doctoral probablemente, ¿no? Donde cada quien tendría que tener unas 10 horas más o menos para expresar lo que necesita, ¿no? Y es siempre complicado resumir todo en un par de horas, ¿no? Una de las primeras conclusiones a esta altura es que lo interesante es que las personas que están interesadas en cambio de paradigma aparentemente mantienen su juventud, ¿no? Porque la juventud es símbolo de pasión y ganas de cambio, ¿no? Entonces, todos los que están aquí se nota que tienen una juventud ahí muy viva, ¿no? Entonces, los que ya viven en el momento en la costumbre, ya es cuando sienten la vejez. Entonces, gracias por convocar a tanto joven, ¿no? En esta reunión. Entonces, nos sentimos jóvenes por eso, ¿no? Brevemente, como dices, luego muy rápido, José Manuel Magallanes, profesor de la Universidad Católica, y curioso en muchas cosas. Tal curiosidad me llevó a pasar por varias especialidades, ¿no? Comencé en ciencia de la computación, quizás como Ernesto, ¿no? De la ciencia de la computación pasé a la ciencia política pasé a la psicología, y luego para integrar todo, terminé trabajando en ciencias sociales computacionales, ¿no? Entonces, me ha permitido conocer, digamos, expertos o conocedores, tanto en estos campos que he tenido. Por lo tanto, mis comentarios van a estar en relación a lo que aún tengo dudas, ¿no? No me creo una persona con certeza, sino una persona con cada vez más dudas, ¿no? Y respecto a la pregunta, ¿no? Lo que planteas, si es que estamos llegando al límite, ¿no? Es algo que tenía que suceder, ¿no? De alguna manera, ¿no? La preocupación no es el límite, la preocupación es el siguiente paso, ¿ok? Los modelos autoritarios de gobierno tienen una ventaja, ¿no? La ventaja que algunos reclaman, que es la eficacia de la decisión, ¿no? Un dictador dice lo que se hace y se hace al día siguiente. No hay sistema de control que valga, ¿no? Pero hemos escapado de eso, ¿no? O sea, históricamente hemos escapado de esa eficacia decisional y le hemos querido justamente aumentar la participación. Y la participación, lógicamente, históricamente lo que ha venido es volviendo lenta la decisión y volviendo lenta la ejecución, ¿no? O sea, lo que estás viviendo el día de hoy no es el proceso, no es al revés, es básicamente hemos buscado lentitud, ¿no? El tema es que con la lentitud que hemos buscado, porque quiero darle la voz a Raúl Caro, a Bernardo, a Joan, a Ernesto, que discutan, pues lo vemos el día de hoy, qué tal la próxima semana, discutimos un mes más, entonces la decisión se vuelve lenta, en vez de que Raúl decida todo por todo de una vez, ¿no? Ahora, que lo hagamos por internet o no lo hagamos por internet, no sé si eso lo va a hacer más rápido, ¿no? Lo cierto es que el paradigma de la participación es el que está creciendo, ¿no? Y no sabemos hasta ahora cómo hacerlo mejor, ¿no? Y como tú dices, no es un tema de Perú, ¿no? Es un tema mundial, ¿no?
las quejas de los jóvenes que el día de hoy te están diciendo que el planeta no aguanta más el sistema de producción que daña al clima, ¿no? Y que salen a quejarse, expresan su voz, pero no lo sientes en los cambios en las tomas de decisiones, necesariamente, ¿no? Al menos de los países, o sea, los países pequeñitos quizás lo aceptan más rápido, ¿no? Que lo sufren más, pero los países más industrializados tienen ciertos problemas o ciertos reparos en prepararlo, ¿no? Entonces, voz puede haber, ¿no? Pero veto no hay, ¿no? Entonces, siempre en el mundo de la política tienes actores, pero los actores, algunos tienen voz, algunos tienen voto, algunos tienen veto, ¿no? Entonces, el día de hoy, la representación te puede dar voz, quizás te dé voto, pero no te da todavía esa capacidad de veto que es lo interesante del mundo político, ¿no? Entonces, hemos ido en esa secuencia, ¿no? De tener un autoritarismo pleno miles de años atrás, y que aún, evidentemente algunos todavía existen al día de hoy, ¿no? A modelos mucho más representativos, invención de la democracia, invención del concepto de república, invención o búsqueda de los derechos civiles, búsqueda de derechos políticos, lucha por los derechos sociales. O sea, esa es la historia de la humanidad de los últimos siglos, ¿no? Entonces, lo que hay que preparar bien, seguramente como el producto, es ahora qué estamos buscando, ¿no? Porque qué cosa de lo que se ha ganado como derecho civil, político, social, ¿no? Va a mejorarse, se va a mantener, ¿no? Porque como bien comenta Hirschman en su libro Retórica es la intransigencia, ¿no? El día de hoy todos van a padecer lo siguiente, ¿no? Que es proponemos un modelo alternativo de representación, ¿no? Y evidentemente va a haber las voces que digan, eso no va a lograr nada, ¿ok? Por ejemplo, una respuesta normal. En el sentido de que, bueno, más comunicación, hablamos más con los congresistas, pero todo puede quedar igual. ¿Qué lo obliga a que cumpla su palabra, no? Dos periodos parlamentarios atrás hubo de parte de el Partido Demócrata en el país, si mal no recuerdo, una iniciativa de Parlamento Abierto, ¿no? Lo fue en la región. En Perú se llamaba 120 voces, algo por el estilo. Buscaba que cada congresista, ¿no?, cree un sistema de comunicación con los ciudadanos, ¿no? De los 120 congresistas, aceptaron 30, ¿no? Para la foto probablemente, ¿no? Y de los 30 realmente no llegó a ver ningún caso real, ¿no?, de que la reunión con el pueblo, ¿no?, generó una ley, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, de repente, la gente llega a entender este tema, algún congresista dice, ¡oye, qué bacán!, ¿no? Nos lanza, yo voy a hacer eso. Pero cuando llega la manera de exigirlo, no tienes la manera de cambiar. Entonces, muchos te van a decir, lo que estás promoviendo va a ser lo mismo de siempre. Esa es la primera respuesta, ¿no? Otra respuesta normalmente es, lo que estás promoviendo pone en peligro lo que hemos logrado, ¿no? Entonces, las intransigencias siempre se enmascaran de tres maneras, ¿no? La de la futilidad, la que no vas a lograr nada, ¿no? La del riesgo, ¿no? O sea, que vas a poner en riesgo lo que hemos logrado como avance en la democracia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí comienzan a salir todos estos argumentos, ¿no? En el sentido, en que mira lo que ha costado el proceso electoral, mira lo que cuesta estos procesos representativos, ya estamos avanzando en la fiscalización, ahora hemos logrado que no haya reelección parlamentaria, o sea, hemos hecho tantas cosas buenas, quizás tú con tu idea vas a malograr los avances. Entonces, siguiente. Y la tercera, ¿no?, es la tesis, ¿no?, del daño mayor, ¿no?, en el sentido que más bien lo que vas a buscar, buscando una cosa, vas a lograr lo opuesto, ¿no? ¿En qué sentido? Digamos, es el espectro en el que tú buscas mucha participación, sigues la lógica de redes, ¿no? Entonces, de representación, de transitividad en la toma de decisiones, en la delegación, ¿no? Entonces, ¿pero qué tiene de supuesto esa definición? La definición es que creas una red de comunicación más justa, ¿no? Pero el resultado que no deseas ver es una red, como se le llama en teoría de grafos, de preferential attachment, ¿no? Donde el preferential attachment creas una red tal de que genera una distribución en ley de potencias y por lo tanto exacerba la desigualdad. O sea, buscando la igualdad a través de un modelo de transitividad de delegación de poder,
En vez de lograr una red más tipo R2 Ranging, llegas terminando una red más de preferential attachment, ¿no? En la que justamente logras el peor resultado posible, ¿no? En una democracia a través de un mecanismo de democracia líquida, por así decirlo. O sea, pero lo que tienes que entender es que lo que estás viviendo el día de hoy, o los que están promoviendo eso, es lo que ha vivido cada reformador en cada momento de la historia. Y lo que hay que entender es que si realmente cree esta generación, ¿no? En que ya estamos en un nivel de maduración tecnológica tal que podríamos plantear un nuevo sistema, pues simplemente hay que insistir, ¿no? Insistir y aceptar la crítica, ¿no? Y ver qué siguiente paso damos para mejorar sobre la crítica, ¿no? Es al momento lo que te puedo decir para darle paso a las siguientes preguntas que creo que van a haber. Gracias, Raúl. Excelente. Gracias, José. Un par de comentarios rápidos sobre lo que acabas de mencionar. ¿Sabes bueno, como sabes, estaba haciendo tecnología los últimos años, básicamente desde un punto de vista de haciendo empresas de tecnología financiera fuera del país, acabo de volver. Y una de las cosas que más sorpresa me ha causado en el mundo de la tecnología es cómo funcionan, cómo socialmente, digamos, como los modelos de gobernanza en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Que supongo que para los más antiguos en tecnología también son como nuevas versiones, digamos, de manera de organizarse para construir cosas de una manera colaborativa que viene desde el software libre incluso, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes lo conocen con mayor detalle, ¿no? Cómo las comunidades digamos, de desarrolladores, ¿no? De tecnología comienzan a construir y van construyendo una cosa común y construyen, y sí, la puedes cagar en el camino, pero al final el bloque completo digamos, se reconfigura y sigue para adelante, ¿no? Entonces, ese tema de las criptomonedas y el avance que está teniendo las criptomonedas en el mundo, no sé si saben, ¿no? Pero seguramente que sí. China está a punto de sacar su Digital Bank, Digital Central Bank Currency, que es básicamente su criptomoneda del Banco Central de Reserva de China, ¿no? Uno de los países más grandes del mundo, y ya sabemos cómo está quedando China de parada muy bien hoy en día. Está sacando muy pronto, luego de muchos años de investigación, su criptomoneda y ya se viene con fuerza. Entonces, yo diría, para esa gente que hay varias opciones, digamos, pero tú mencionabas que algunos van a decir, todo está muy bien, ¿no? ¿Para qué ¿para qué cambiar esto si todo está perfecto? Esas personas no tienen ni idea, ¿no? Que ya el Perú debería estar teniendo una estrategia por lo menos medianamente avanzada relacionada con el tema del qué es lo que va a hacer el Banco Central de Reserva peruano en relación a las criptomonedas como la de China o como la de Libra de Facebook, donde Facebook, cuando tenga su moneda, probablemente le va a valer todo, ¿no? Lo que pase por debajo de las legacies institucionales de los diferentes paisitos, ¿no? Es como, acá está la moneda, ya, súbete, ya incluso se llega a criticar, eso estamos hablando de críticas verdaderas al concepto de Estado-Nación, ¿no? Con este tipo porque una de las características más relevantes del Estado-Nación es, esta es la moneda, ¿no? Somos los peruanos en este círculo, o somos los chilenos, o somos los argentinos, y tenemos esta moneda, ¿no? Y al final forman parte de un bloque un poco más complejo. Entonces, me parece interesante cómo el mundo de las cryptocurrencies están trabajando y colaborando, los modelos de gobernanza que ocurren ahí, y por supuesto que coincido contigo, José Manuel, que realmente el cambio es difícil, ¿no? Es parte del día a día, parte de uno. Todos nosotros nos enfrentamos preferimos hacer lo mismo, ¿no? Las rutinas. Pero nuevamente, esperemos que la juventud que está ahora, espero que sean más activos y podamos mover ese tipo de implementaciones. Tenemos algunas preguntas del público, si les parece revisamos rápidamente, de los participantes, perdón, en un programa. Dice, buenos días Ernesto, tengo una consulta para usted. ¿Cómo dejamos de ser solo profesionales que usamos la tecnología? ¿Cuáles serían los pasos de la ruta de forma inclusiva? Ernesto, por favor, si nos puedes ayudar con un breve comentario acá. O sea, es
poniéndose a leer un poquito uno se va a dar cuenta de que lo que estudiaba Bill Gates era ciencia de la computación, Zuckerberg estudiaba ciencia de la computación y también psicología, estudiaba las dos cosas. Los que crearon Google es una tesis de maestría en Stanford en ciencia de la computación, el que creó WhatsApp es de ciencia de la computación, el que creó Linux es de ciencia de la computación, los que crean Excel, PowerPoint, Word, los navegadores, el sistema operativo como el Windows, el Linux. Todo lo que utilizamos en el computador que estamos utilizando en este momento es creado por gente de ciencia de la computación. Entonces hay que volver atrás y hay que decir, bueno, ¿qué cosa de lo que utilizamos en este momento en el computador ha sido creado por ingenieros informáticos, por ejemplo? ¿No? En universidades peruanas, y en esto incluyo a la católica, cuando se metieron a la acreditación internacional, se metieron como ingeniería informática y fueron clasificados en el rubro de otros, porque no había clasificación posible para ingeniería informática. Entonces, lo mismo le ha pasado a la U de Lima, lo mismo le ha pasado a la UNI con su ingeniería de sistemas, están todas en el rubro de otros. Lo mismo le ha pasado a la Católica de Arequipa, Joan, también están clasificados en el rubro de otros, o sea, nadie consigue clasificarlos. O sea, cuando uno entra al proceso de acreditación, te preguntan, o sea, ¿cómo quieres que te evalúen? Y si la propia casa no consigue decir cómo quieren que le evalúen, porque nadie conoce qué cosa es eso, entonces vas alguien y pues no pides evaluación específica, entonces te evalúan cosas generales que a cualquier carrera le evalúan, pero no puedo llegar a evaluar cosas específicas de la carrera, entonces quedan clasificados en el rubro de otras. Necesitamos superar ese complejo por el cual nos han enseñado tanto tiempo, que es bien bonito que me digan ingeniero, aunque no seas ingeniero, ¿no? Es bien bonito que te digan ingeniero comercial. No sé qué cosa es eso, ni en Chile lo reconocen, que es donde se lo inventaron, ¿no? Pero bacán, ¿no? O sea, mejor si te dicen ingeniero. Hay carreras de ingeniería de turismo, o sea, ¿qué cosa es eso? Y la gente sigue diciendo, no, es que lo que pasa es que la ingeniería está creciendo, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces necesitamos superar eso, es un complejo mental que hemos desarrollado y necesitamos pasar a otra etapa, necesitamos mirar al mundo, necesitamos dejar de compararnos con Chile y con Colombia, necesitamos estar buscando ganarle a Corea, ¿no? Es un tema en el cerebro de las personas, ¿no? Eso es... Me parece que te doy 100% respaldo a lo que dices, Ernesto, toda la razón. Es interesante, no sé si han tenido la oportunidad de ver, bueno, hay miles de reportes, pero los del World Economic Forum, donde hablan de cada 30 años cuáles son las carreras que se van a demandar. O sea, el todo, absolutamente todo, tiene que ver con data science, todo es lo que está mencionando ciencias de la computación, Ernesto. Entonces, realmente hay que replantearse Sí, qué es lo que estamos haciendo con O sea, nuestros niños. Yo, por ejemplo, yo sé que Ernesto está trabajando ahora apoyando, ayudando en el Ministerio de Educación. Mi hijo tiene 6 años y no está en el sistema. O sea, no va por el certificado nacional a ver que le digan, tienes ese certificado que te permite postular a la universidad del sistema. Porque realmente esas carreras, esa demanda, esa cosa que te hace valioso en el futuro, hoy en día realmente, ¿no? Acá estamos como 10 años atrás o 20 años atrás en muchas cosas, no las están enseñando en las escuelas ni en las universidades, como bien menciona Ernesto. creo que tú eres economista, ¿no es cierto, Raúl? Sí. Bueno. Sí, ya, entonces mi forma de ver, digamos, cómo ha sido concebido un país como Estados Unidos es que es un país súper especializado y que ha entendido hace muchas décadas que debe especializarse en la generación de, ¿cómo se llama?, aspiradoras de dinero a través de modelos económicos de diversas formas. Pero es básicamente un país que aspira dinero hacia su economía, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el Zoom? Alguien dice, mira, es una aspiradora de plata hacia la economía, pones tu dinero a través de tu tarjeta de crédito, eso no se genera nada de impuestos para Perú, por tanto, tú solamente generando puestos de empleo en la economía. No estás pagando ni un solo aquí, ¿no? ¿Qué cosa es Google? Es un buscador, mentira, no es un buscador, es un mecanismo de acción de plata, la economía americana, que nosotros con muchísimo gusto lo utilizamos y potenciamos y generamos más plata para ellos. ¿Qué cosa es Facebook? Es una red social, mentira, no es una red social, es un mecanismo de absorción de plata para ellos.
Y esa es la razón por la cual cuando uno va a China, en China no utilizan Facebook, no utilizan Google, no utilizan Amazon, no utilizan nada de lo que se utiliza en este lado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque China no quiere ser parte de los absorbidos por Estados Unidos y no quiere ser parte de los que colaboran con la economía americana. China quiere crear su propia economía. Y además funciona más rápido. En China yo puedo pagar lo que sea en medio segundo y puedo comprar un chocolate y puedo comprar un auto en medio segundo. No demora más. El asunto de usar tarjeta de crédito es una cosa totalmente arcaica para cualquiera que ha visto cómo funcionan los chinos. En China, si tú le quieres dar plata a un limosnero que esté en la calle y que no tiene ni siquiera dónde dormir, que probablemente ni siquiera es chino, de repente es un extranjero varado por ahí, el tipo te saca su código QR acá para que le leas el código QR, ¿no? Y de esa forma recibe plata. O sea, Sí, están en otro no, nivel, eso no existe en Estados Unidos, ¿no? Y China tiene un único partido, ¿no? Que Eso no es bueno, maneja ¿no? Digamos, eso no es bueno. no es bueno, ¿no? Pero Tiene es sus un sistema desventajas, pero te diferente, digo, o sea, están mucho más evolucionados que mucho el más lado avanzado. americano. Sí. Pero mi punto era, no necesitas ser China para intentar buscar ser libre, Sí, ¿no? claro. De ese tipo y volviendo a la pregunta original, por supuesto que de lo que se trata es orientar y impulsar, como tú, yo diría que eres una de las personas que más está trabajando, es como en fin, tú le estás apostando a la educación en la capacidad de desarrollar ciencias de la computación, de computar de los peruanos y realmente te lo agradezco de corazón. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, Isaac Mateo Savera, buenos días. Hola, Isaac. Gracias por estar acá. Cecilia Carrasco, una compañera de aventuras también muy de larga data. Cecilia, buenos días. ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico base del proceso de toma de decisiones a través del uso intensivo de la tecnología? Muy buena pregunta, ¿no? Es como ya está el app. ¿Cómo haces que pienses? Ya no es como que, sino es como, a ver, ¿cómo fomentar? No sé si a alguien del panel le gustaría responder a esta pregunta. Mi percepción es irse un producto tan fácil, es como un juego, ¿no? Es como cuando estás en Waze y dices, y de alguna manera no uso Waze, pero mi esposa lo usa cada rato. Fabi. Jugando hace que como que te premia por participar, ¿no? Como tienes tu pequeño avatar y el avatar va creciendo conforme vas participando, ¿no? Entonces puede ser algo por ahí, Cecilia, pero por supuesto, por otro lado, y creo que este es más del lado de la comunicación, es cómo logramos interpelar, ¿no? O sea, todos estamos metidos en nuestro propio viaje y cómo hacemos para esa cosa inconsciente de no pienses, no cambies, quédate ahí, digas por qué, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos eso? No sé si a alguno de ustedes le gustaría como lanzarse con una respuesta breve para Cecilia. Sí, quizás, bueno, se me vienen a la mente varias reflexiones. De hecho, creo que es interesante también el pensamiento crítico, reflexivo, finalmente es lo que también te permite, por un lado, objetar, ¿no? Tal cual es como está estructurado el sistema, por ejemplo, no todos estos temas que han salido ahora a colación tienen que ver con un pensamiento crítico, reflexivo, que puedes basarte en data, pero también en mucha experimentación. Pero por otro lado también te permite crear cambios, ¿no? Y de hecho, ya plasmándolo a una mirada más de democracia, ¿no? Salió el ejemplo de China, por ejemplo, como todo el cambio tecnológico que han generado y toda la estrategia tecnológica a nivel de gobierno que ha tenido para justamente dominio, ¿no? Dominio político, que tiene un corte netamente ideológico, ¿no? En cuanto a la política como medio de cambio actual y de dominio, ¿no? Y parte de los estudiosos de los sistemas de innovación, cuando miran el progreso de los países asiáticos, por ejemplo, por qué han generado este cambio, ¿no? A nivel de la inversión que tienen en ciencia, tecnología e innovación. De hecho, la mirada convencional está que, bueno, invirtieron mucho pues, en ciencia, tecnología e innovación, sí, y es evidente. Pero la otra mirada tiene que ver con cómo están estructurados sus regímenes. Y sus regímenes son más totalitarios, ¿no? Es o haces o haces, ¿no? Japón se levanta de la Segunda Guerra Mundial básicamente con una estrategia tecnológica de hacer ciudades tecnológicas, básicamente, ¿no?
completamente fomentadas por el gobierno, en las cuales buscaban competir contra la Ford y crean la Toyota, y eso termina siendo un mecanismo de generación de innovación, no radical, sino más bien incrementales, y sobre esto dinamizaron su economía. La lógica también de dominio que tiene China ahora con las telecomunicaciones, el ejemplo de Huawei es un ejemplo claro, por ejemplo, como el apoyo que ha tenido el gobierno a Huawei, donde experimentaron internamente en zonas rurales, que es un caso muy interesante porque las primeras experimentaciones de Huawei fueron con dispositivos en zonas rurales aisladas de China, para lograr intercomunicar a los que serían los, a nivel de adoptantes, los más rezagados en adoptar una tecnología. El gobierno apuesta por ellos para cambiar un poco este mindset, este chip que están comentando. Yo he tenido la oportunidad también de estudiar con muchos compañeros asiáticos, y el chip que tienen en cuanto a poder destacar viene por un tema también de cultura, ¿no? De cultura y de cultura un poco más societal, ¿no? De hecho, la cuestión totalitaria tiene muchos pros y muchos contras también, de acuerdo al punto como lo veas, ¿no? Cuando los estudiosos de los sistemas de innovación estudian, ven, también reflexionan sobre, por ejemplo, Estados Unidos lo toman como un caso aparte, ¿no? Donde el sistema financiero fue el que soporta toda la revolución tecnológica, ¿no? Y Wall Street y Silicon Valley como una simbiosis, básicamente, y por eso vemos como Facebook, Google, Amazon, todos invierten en bolsa, básicamente, donde la tecnología, en este caso, y eso es un tema clave, yo creo que a tener en cuenta, termina siendo el medio de dominio, básicamente, ¿no? Y cuando vemos que, como justamente cuenta Ernesto, que el Facebook es un depositario de contenidos, así como Google también, para poder venderte algo, necesita gente que crea en esto, necesita gente que use Facebook y no use otra red, o que uses Google y no utilices Yahoo, o que uses cualquier tipo de dispositivo. Eso es un tema clave y que tiene que ver, además de la capacidad técnica de la plataforma, tiene que ver con todas las estrategias para cambio de comportamiento que han tenido todas estas redes ideológicas para que gente utilice esto, ¿no? Y se han basado en teorías sociales, básicamente, ¿no? Facebook está basado en la teoría de redes sociales, ¿no? Que te habla de centralidad, te habla del poder de las interrelaciones. Hay una serie de teorías al respecto, pero sin ahondar en ese tema y yéndome al punto de cómo, pues, básicamente fomentas esta capacidad crítica, y nuevamente tiene que ver con los marcos de referencia, ¿no? Cómo alineamos estos marcos de referencia para poder, indistintamente que pensemos diferente, generar algo tangible en conjunto, ¿no? Y ahí las estrategias, creo que más allá de una autoorganización societal, tienen que ver con ciertos liderazgos. Cómo las personas con cierto liderazgo y con conocimiento de distintos tipos de perfiles de actores contribuyen, pues, a generar este alineamiento o a una propuesta concreta. Y ahí te digo, soy Raúl, y esta es una reflexión de mi parte, la tecnología es importante, pero es un punto más en cuanto al cómo se puede configurar esta innovación. Esta gente que use esta tecnología y necesita generar la institucionalidad, no bajo las formas convencionales, quizá como conocemos la institucionalidad, pero sí bajo los nuevos mecanismos tal cual la gente quiere organizarse en esa institucionalidad, ¿no? Esto, gracias Bernardo, lo voy a conectar con una pregunta que he recibido al interno, que hablabas del liderazgo, participación. Jorge, realmente uno de los peruanos que más le ha metido al tema de identificación a nivel nacional. Seguramente algunos de ustedes lo ubican, pero como me estuvo el interno, solamente voy a decir eso. No sé si estaría interesado en decirlo públicamente, pero en todo caso me parecen preguntas muy válidas, ¿no? ¿Quién de los panelistas está postulando a las elecciones del próximo abril 2021? No les he preguntado eso, pero me imagino, como los conozco, que ninguno, ¿no? Y por si alguien tiene la duda, yo tampoco, ¿no? De hecho, a la hora de revisar un poco la historia de los partidos líquidos y
la primera vez que escuché esto fue en 2018 en un congreso de Singularity en Vallarta, y estaba ahí Santiago Ciri, que era como el que promovía el partido de la red en Argentina. Y luego de muchísimo trabajo, junto con su esposa Pía Mancini, lograron colocar un representante de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y luego mil historias del terror. Entonces, y revisando todo el aprendizaje que ellos y otros han tenido, que también obviamente forman parte de redes y grupos que en este momento no están participando en esta llamada por diferencias de horario seguramente, he llegado a la conclusión personal que personalmente, a mí o sea, creo en esto, me gustaría por lo menos revisarlo, darle un espacio, digamos, darle como una maceta para sembrar una semilla, y en esa maceta, sin quitarle, sin quitarle tranquilidad a la institucionalidad, decirle, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como, volviendo a las reflexiones de José Manuel, y de repente cuando buscas algo, vas por algo y resultas trayendo el efecto contrario. Entonces, creo que la clave es construir esa maceta, ¿no? Limitarla. En tecnología financiera, que es donde yo me he movido en los últimos años, el concepto de regulatory sandbox salió en Inglaterra, y básicamente, obviamente, todo el mundo quiere meterle competencia a los bancos, ¿no? Que son probablemente los grupos económicos que de alguna manera tienen mucho impacto en cómo la institucionalidad actual, ¿no? Y cómo hacemos para hacerlos competir, ¿no? Ese es el problema, que no tienen competencia. Entonces, las regulaciones, como Inglaterra, generan estos regulatorios sandbox, que yo le llamo la maceta, para sembrar estas nuevas tecnologías, fintech, que comiencen y básicamente para ver hacia dónde se pueden disparar y cómo se puede generar un bienestar para los ciudadanos. Entonces, no, Jorge, por lo que sé, ninguno está participando, y la siguiente pregunta es, ¿cómo hacer un Perú digital si los especialistas como ellos, o sea, nosotros, no participan en política y no son parte del poder? Personalmente pienso que entrar al sistema, o sea, no sé, pues llamar buscar a alguien y decirle, oye, quiero ser tu partido, voy a ser el primer congresista líquido, vota por mí, y si llegas a hacerlo, creo que ahí no siento que allí vaya a ocurrir. Creo que ahí me parece que está un poquito con Bernardo en el tema de la institucionalidad. Sí, hay que abrir las puertas, hay que tocar las puertas, hay que ser, digamos, empático, hay que intercambiar las ideas, etcétera. Pero creo que es tan rígido que no sé si digamos, directamente nosotros haciendo este tipo de incursiones, se puede hacer, sino más bien como en un espacio fuera, en un sandbox, y sí tratando de invitar a representantes políticos que están en el sistema, que vayan, que intenten sembrarse al piloto. ¿Qué opinan de la OMPE que no vaya a usar voto electrónico no presencial o por internet en circunstancias de pandemia? Bueno, no creo que eso es una locura, ¿no? Ernesto, Sí. a ver. Sí, la OMPE quiere usarlo. Quiere usar el voto electrónico, no es porque no quiera, es porque hay mucha gente interesada en ponerle bloqueos delante y poner temas legales y hacer procesos ahí para insinuar que podría haber fraude, ¿no? Y en realidad a mí me parece que los más preocupados son aquellos que suelen hacer fraude al terminar la votación y pelear en la mesa y manipular todo. Eso no podrían hacerlo. O sea, han llegado hasta el punto en el cual dicen, no, pues que para tener garantía habría que revisar todo el sistema operativo, y eso son como 13 millones de líneas de código. Entonces, ¿quién lo va a hacer, no? Porque tendríamos que tener garantía de que eso no va a ser fraguado, ¿no? Y no te dicen cosas como, Sí, por ejemplo, que cada uno de los módulos de votación ni siquiera tienen conexión a internet, por lo tanto no hay como meterte a hackear eso, y que solamente puede ser desencriptado en la misma OMPE, por ejemplo, ¿no? Esas cosas ¿O no qué te... experiencia tienen en tecnología aquellos que se ponen a Mira, opinar sobre temas técnicos, sí, sobre correcto. riesgos Es un técnicos? tema que lo llevan al terreno, por ejemplo, de los abogados, y opinan sobre la legalidad y sobre el fraude y no sé qué, y no tienen ni idea de la parte tecnológica, de cómo es que esto se está Listo, ahorita montando, acabo, estoy en un Zoom, acá hay 20 minutos, no lo mismo. ¿no?
Por favor, si pueden colocarle en mute, veo a Yair González que tiene, gracias Yair. Entramos a la siguiente pregunta, nuevamente volviendo a la aterrizada, César Castro, de Puno, desde Puno, un gran amigo también. ¿Cuál es la propuesta para las elecciones o esta iniciativa prevé constituir fundamento para la gobernanza que se viene? Básicamente, César, lo que estamos proponiendo desde Radiópolis y estamos involucrando en este momento a este panel brillante es rebotando la idea que es un piloto, ¿no? Establecer un piloto de democracia líquida para el 2021 que permita conseguir, ¿no? Representantes o candidatos que quieran subirse al piloto y decir yo voy a ser líquido. Y por otro lado, ciudadanos en una plataforma le digan, digamos, opinen directamente, tomen las decisiones directamente por el representante. O sea, no es como que nos sometemos a los representantes, no, el representante se somete a las decisiones de la comunidad. Y evidentemente, como parte del piloto, de repente puede comenzar como, no sé, no todas las preguntas, simplemente no sé, un issue en especial, uno que otro issue en especial, vas viendo todo transparente. Entonces, es cuestión de bajarlo a la práctica. Y evidentemente, el tercer elemento es una app, ¿no? Que permite hacer esto, que nuevamente, como coincidimos con la mayoría de panelistas, la parte técnica realmente no es un tema. Jesús Castañeto, ¿cómo estás, Jesús? Como mencionó Ernesto, es importante el capital humano preparado. ¿Cuál debería ser el plan de mediano plazo del gobierno para que el nivel de conocimiento tecnológico mejore a nivel de país? ¿Y qué rol debería jugar la sociedad civil en esto para fomentar, empujar y producir este cambio? Creo que ya Ernesto ha ido en esa línea, ¿no? Ha mencionado el tema de ciencias de la computación, que hay que priorizar, hay que, digamos, llamarle por su nombre a la ciencia de la computación y no ir inventándose ingenieros de sistemas. No sé si algo más te gustaría agregar a esta consulta de Jesús, Ernesto. No. Está bastante claro, ¿no? Jair González, con un sistema de participación justo, ¿por qué no sería viable un solo partido político en lugar de 24? ¿Creen que la China estaría donde está con 24 partidos? No lo sé, Yair. Yo creo que realmente, claro, desde un punto de vista técnico puedes decir, pero Facebook está en todos lados y es solo Facebook y todos estamos en Facebook y si tiene la libra, la criptomoneda, prácticamente es como el Estado, ¿no? Yo creo que por el mismo tema de hacerlo práctico y hacerlo piloto, creo que siempre van a haber como digamos, posibles consecuencias gigantescas que puedan ocurrir. Creo que yo te invitaría, Yair, a pensar como en práctico. Vamos a ver qué pasa, armemos un piloto, ¿no? O sea, acá no es como hacer un único partido, ni siquiera estoy proponiendo hacer un partido político, sino que es una aplicación, ciudadanos, digamos, que diciendo, oye, ¿qué les parece si creamos una maceta para que SNAP, donde vengan representantes políticos, si quieres líquidos, el primero, el segundo, 5, si quieres, y luego los ciudadanos vamos diciéndoles qué hacer con una app. Y ver, ¿no? Y ver como ciudadanos y comenzar digamos, que el app comience a intentar soltarnos la lengua, que sea muy fácil y que de una manera muy sencilla estás caminando por ahí y dice, oye, ¿qué te parece esto y esto? Ok, vamos, pum. Y si por ejemplo, hay una pregunta relacionada con educación, ¿no? Y yo no sé de educación, vamos, esto se la voy a delegar a Ernesto, que está viendo temas de tecnología en educación y creo que debería, le delego mi voto y que confío en él, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? Como a traerlo muy acotado la propuesta. Roger, ¿cómo estás, Roger? Un compañero de la maestría. Si bien la tecnología como una herramienta transversal a las distintas actividades humanas permite acelerar cambios de distintas envergaduras, la pregunta es ¿hacia dónde queremos cambiar? Bueno, el tema incentivos, bueno, no voy a leer todo, Roger, pero porque es bastante amplio. Un
tema importante a tener en cuenta es resaltar el papel de la tecnología como herramienta y no como fin. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo los panelistas y yo con eso que mencionas. El fin siempre debe ser la persona y las personas deben tener incentivos para involucrarse en la toma de decisiones que afecten el modo de vida de toda sociedad. El tema de incentivos tiene que ver con la tangibilidad. Raúl, yo tengo un comentario con relación a eso. Muchas veces he escuchado ese comentario y decir, sí, la tecnología es un medio, lo que importa es el lado de la persona. Y es correcto, y es cierto. El problema está cuando cambiamos la conversación totalmente hacia el lado de la persona y colocamos a la tecnología como una cosa de eso lo hace cualquiera, ¿no? Formas ahí un equipito y le dices lo que hay que hacer porque tú eres el pensante y que no entiende, que ese pensante no entiende nada de la parte tecnológica y le dice de tecnología qué cosa hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se vinculan los ciudadanos? Bueno, esto es un problema de grafos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hace de grafos? Nada. Entonces, ¿qué cosa voy a opinar? O sea, ¿cómo voy a, ¿no? Como dijo, me parece que fue Juan que mencionó cosas de grafos y esto totalmente correcto, ¿no? O sea, necesito entender que la tecnología está permeando absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces, está tan metida en el asunto como la sangre, digamos, en un cuerpo humano, que yo no puedo hablar de, no sé, pues de neurología e ignorar el rol que tiene de repente la sangre en llevar oxígeno a todas las partes del cuerpo, ¿no? O sea, está demasiado metido como para decir, no, eso es una cosa que cualquiera lo hace, digamos. Y además yo no la conozco, no voy a estudiar eso. Muy buen punto, Ernesto. Y de hecho, decir tecnología es como, evidentemente, no sé si saben, pero antes de Facebook habían 1000 cosas que buscaban hacer lo mismo, ¿no? O sea, entonces no es como que la tecnología, sino es como, la tecnología también tiene, es todo un planeta, toda una constelación, es un universo, ¿no? Hay diferentes cosas a tomar en cuenta y evidentemente la misma tecnología ya contempla en sí mismo, digamos, temas de análisis de los usuarios, ¿no? El tema de cómo son los usuarios, quién es tu segmento de usuario y cómo haces para que realmente suba a tu plataforma y no suba a la competencia, que, bueno, la mayoría, o si no hay competencia, es cómo hacer que se quede contigo y que cada vez esté más y más metido, ¿no? Entonces, no es, sí, totalmente de acuerdo, Ernesto, y si bien es cierto, la tecnología es un medio, pero también la tecnología en sí tiene que, por supuesto, ser un elemento importante y involucrar temas de... Sí, Joan. Y básicamente en lo que estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que dice Ernesto, en realidad ya no se puede divorciar este tema de tecnología con el tema personal. Y lo demuestran los negocios de plataformas, que el negocio es habilitado por la tecnología, pero digamos pensado por alguien más. Entonces no puede existir ese divorcio y tampoco, siempre hablamos de fundamentalismos, ¿no? ¿No? Que lo principal es la persona, lo principal es la tecnología, o sea, dejémonos de esas cosas en realidad, ¿no? O sea, en realidad, cómo se hacen los negocios ahora es con equipos multidisciplinarios, en donde está la persona, la tecnología y todos, digamos, generan un modelo de negocio articulado, ¿no? O sea, no es que ya yo pienso en las personas y ya la tecnología ve cómo lo resuelve, ¿no? La tecnología puede cambiar completamente lo que pensaste tú como persona, todo el modelo de negocio le puede dar vuelta. Entonces, de nuevo, o sea, a veces se cree que, y en eso perdemos tiempo en realidad, y lo pongo así, perdemos tiempo en estos fundamentalismos, en que lo principal son los incentivos, o lo principal es las personas, entonces, o lo principal es la tecnología, de nuevo. No, o sea, sentemos a las personas que se tienen que sentar y que acuerden en esa, digamos, en ese grupo, digamos, lo que tiene que salir articulado. Eso nada más. Joan, Raúl, si me permites. ¿José? Sí, claro que sí. Sí, ok. Interesante la reflexión, ¿no? El momento es muy particular en esta relación dual hombre-tecnología. Creo que nadie está en desacuerdo que la relación es inseparable, ¿no? Los biólogos trataron de explicarlo en los 70s con este concepto de autopoiesis y alopoiesis, ¿no? Y que más recientemente la gente del mundo de la complejidad lo trata de hablar como sistema complicado y sistema complejo, sistema complicado y sistema complejo, ¿no?
Entonces, nosotros interactuamos, creamos, ¿no? Pero ahí viene la política, porque de la creación o de la invención, ¿no? De este ser humano en algo en particular, ¿no? En un artefacto, en una técnica, un procedimiento, ¿no? En la política ha creado lo que se llaman instituciones, ¿no? Y son esas instituciones las que varían en los países. O sea, si la creatividad pudiese ser igual en todas partes del planeta, ¿no? Hay países que tienen instituciones que facilitan el aprovechamiento de la invención o de la innovación, ¿no? Sí, marcando la diferencia, evidentemente, a países que la hacen muy difícil, ¿no? O a países a que prácticamente la evitan, ¿no? Entonces, las instituciones son ese concepto particular en la política que nos dice, ¿por qué no puedo hacer esto el día de hoy si ya lo están haciendo en otro lado, ¿no? Entonces, ya todos coincidimos al principio, creo, ¿no? Que el tema tecnológico no es el problema, ¿no? Está ahí. El tema es repensar las instituciones, ¿no? Y tampoco el problema es el hombre. O sea, me parece bien que se defienda el principio, ¿no? Del desarrollo del ser humano, ¿no? De la felicidad del ser humano, ¿no? El tema no es el fundamentalismo, creo. El tema es básicamente que podamos entender que hemos creado instituciones que generalmente no, o son copiadas o están mal hechas, ¿no? Y en ese camino es muy poca a veces la capacidad que tiene el decisor de encontrar un camino adecuado para hacer las cosas bien. Yo siempre a mis alumnos les digo que eso, encontrar los caminos adecuados para hacer las cosas bien es una mala excusa, ¿no? Porque si no, no existiría la corrupción, porque la corrupción es entender la institución y encontrar el camino adecuado para robar, ¿no? Entonces, siempre podría haber una manera de encontrar el camino adecuado para hacer las cosas bien, pero ahí hay algo que nos falta conectar todavía. Eso quería anotar. Excelente, José Manuel. A ver, seguimos con las preguntas, completamente de acuerdo. Yo quería también complementar justamente este abordaje sociotécnico, de hecho, y efectivamente, como lo comenté en un inicio, ¿no? Y esto viene de un abordaje de muchos pensadores que miran la sociedad desde esta construcción entre lo social y lo técnico. Y lo social tiene que ver con lo societal, básicamente, la economía, la cultura, lo ambiental, las normas de comportamiento del ser humano, y lo tecnológico, que tiene que ver con la técnica, con el artefacto, con todo lo que, y esta simbiosis entre lo social y técnico genera ciertas reglas de comportamiento, finalmente, que no se pueden separar entre lo social y lo técnico, ¿no? Bruno Latour decía, no puede haber esta separación entre el mundo natural, científico, y el mundo real, ¿no? Muchas veces las estrategias de marketing, por ejemplo, en general de ventas, se crean desde la tecnología ya previamente construida hacia generar acciones de cómo difundirla, y no en el entendimiento del usuario, cómo esto aporta justamente al desarrollo de la tecnología. Hay una simbiosis ahí sociotécnica, y sobre eso se puede ir estructurando entre diversas redes, entre diversos tipos de, en este caso, usuarios o perfiles de clientes. Entonces, esta simbiosis entre lo sociotécnico no está desligado de la parte institucional, como justamente comentaron, ¿no? Es lo que regula. Y si nosotros lo ponemos en un ejemplo, ¿no? ¿Por qué utilizamos una plataforma como Zoom en este congreso? Nosotros no lo hemos decidido, finalmente, ¿no? Lo ha decidido la universidad. Hay una regla de juego ahí que ha puesto para hacer este congreso. ¿Quién decide, quién modera y quién no? Ya hay una cuestión institucional de decisión, de coordinación. ¿Quién decide que los espectadores tengan los micrófonos apagados y no puedan prender sus cámaras, aunque he visto que alguno ha podido prenderla? Es cómo se regula esta simbiosis entre lo social y lo técnico. Entonces, sí se necesita justamente estas tres miradas, esta conjunción entre lo social y lo técnico y lo regulatorio, que es a lo que yo me refiero con lo institucional. Porque finalmente, y acá viene el tema clave, creo, en cuanto a la tecnología finalmente va a ir cambiando, ¿no? Y Schumpeter lo discutía hace más de 80 años, ¿no? Básicamente, en el cual tú planteas nuevas tecnologías radicales que cambian, que rompen las estructuras actuales y cambia completamente las normas de juego, finalmente, ¿no? Entonces,
es importante tener el conocimiento tecnológico, no me cabe duda, las capacidades tecnológicas son claves para continuar innovando. No obstante, existe mucha tecnología que no se utiliza también. Mucha tecnología que no cambia esta cuestión radical, ¿no? Y vemos cómo por curva tecnológica, de un momento a otro hemos comenzado a utilizar Zoom en vez de Skype, por ejemplo, ¿no? Pasamos de un sistema como Hi5 a Facebook de manera cuasi radical, que no tiene que ver por un factor tecnológico netamente, ni cómo está configurado el algoritmo, sino cómo se han estructurado las normas de juego de estos sistemas, ¿no? Y eso es un tema a pensar porque hay un pensador detrás, un Mark Zuckerberg, por ejemplo, que es tecnólogo, pero también pensador social, un Steve Jobs que revolucionó la industria de la música, por ejemplo, trabajando con distintos ingenieros en el desarrollo de tecnologías de artefactos, pero cambió la música con el iPod particularmente, y cambió un estilo en el cual nosotros entendemos la música de manera portable, de manera compartible, fue un icono cultural e inclusive cuasi biológico desde alguna perspectiva, ¿no? Entonces, acá la complejidad del tema nos obliga justamente a pensar en estrategias complejas que tengan esta lógica transdisciplinar, ¿no? Básicamente. Gracias, Bernardo. Ya estamos llegando al tiempo límite de esta mesa. Si les parece, y a manera de conclusión, me encantaría, la verdad, primero que todo quiero contarles que me he sentido muy cómodo. Creo que hace 1000 años que no hago este tipo de experimentos sociales. Les agradezco por participar, me encanta, esto es increíble. Me gustaría si por favor cada uno de ustedes nos puede comentar a manera de reflexión, de idea final, como para ir cerrando, y nuevamente acotado a ya dos temas principales, ¿no? Es qué podríamos hacer cada uno de nosotros, digamos, si nos interesa, para digamos, ayudar a generar la discusión, ¿no? Relacionada con el tema de, bueno, quizás hay que pensar otro sistema democrático. Por ejemplo, veamos las experiencias líquidas y quizás deberíamos implementar un piloto para ver un poco más en detalle. Por favor. Entonces, el que quiera lanzarse primero sería excelente. A ver, voy yo. Creo que una de las primeras cosas que tenemos que sacar de aquí es que no podemos rendirnos en procesar, en pedir, en construir el cambio, ¿no? No podemos ser parte de los que miren cómo otros nos guían en una balsa, puede ser una balsa sin remo. Si bien es cierto, el río tiene una cierta corriente y un cierto sentido, tú también eres capaz de guiar hacia dónde quieres que se mueva tu balsa, ¿no? Y de repente tú detrás de tu balsa tienes un montón de gente también que podrías guiar, ¿no? Entonces yo creo que no rendirse hasta el último día que tengamos de vida y seguir generando cambio positivo, seguir generando ideas, ser agentes de cambio. Siempre a mí me ha quedado en la cabeza algo que aprendí alguna vez que estuve en la tumba de Martin Luther King. Decía que el éxito de una persona no se puede medir por cuánto esa persona haya logrado, por cuántos títulos esa persona haya logrado, sino por el nivel de impacto y en cuántas personas ha impactado a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos impactar de forma, o sea, es una proyección, en vez de hablar de ti, hacia dónde proyecto el cambio, ¿no? O sea, hablar de nosotros, del equipo, de ustedes, digamos, no de lo que yo logre solito, ¿no? Porque eso no sirve de nada. Entonces, creo que ese es el rol que tenemos, ¿no? Necesitamos nosotros ser ese motor de cambio para la siguiente generación. Necesitamos que la siguiente generación sea muchísimo mejor
que la que fuimos nosotros. Yo no considero para nada que haya sido un mal alumno cuando me tocó serlo en la universidad, creo, pero y Joan también es de mi generación. De hecho, por ejemplo, los dos creo que somos los únicos dos que hemos terminado la universidad con 20 años en esa promoción, ¿no? Porque somos del mismo año. Y, o sea, malos no somos. Creo que éramos probablemente de lo mejor que había ahí, pero necesitamos generar un ecosistema donde la gente no surja y tenga éxito producto de que son dos personas inquietas que nunca se quedaron conformes, ¿no? Necesitamos un ecosistema que promueva la creación y el descubrimiento de geniecitos desde que tienen 5 años de edad o antes, ¿no? Eso no tenemos acá. Es como que el sistema te aplasta, ¿no? Necesitamos genios en todo, en todo tipo en todas las ramas del conocimiento, ¿no? O sea, no Amén, rendirse, ese Ernesto. creo que es el mensaje. Amén, amén. Con todo, resueno con todo lo que mencionas y claro que sí, ese es el amén. ¿Alguien más, por favor? Raúl, de repente ahí yo sigo. Y para darle acción a este tema, ¿no? Para que no quede en el aire, yo creo que deberíamos formar como parte de esto a los que quieran, digamos una pequeña célula que empiece a conversar y empiece a delimitar quick wins rápidos de lo que podemos hacer. Como digo, si es que esperamos que el cambio venga del Olimpo o de alguna parte, eso no va a suceder, ¿no? Y está claro que no va a suceder. Entonces, de nuevo, acciones concretas, como yo menciono, mi framework de trabajo es básicamente así lo tengo en la cabeza, es con células pequeñas, multidisciplinarias e iteran rápido, ¿no? Como menciono, algunas se mueren en el camino, bueno, mueren y seguimos avanzando. Entonces, digamos, el primer objetivo de esta primera célula podría ser determinar si nos vamos por democracia líquida o no, o finalmente las ideas van evolucionando, ¿no? Porque finalmente hay algo escondido detrás de democracia líquida que al final llegas a identificar. Pero, digamos, tu primer norte es eso. Y nada, ese digamos, no sé, después quienes quieran, en el interno nos ponemos a trabajar o reuniones ya virtuales, dedicarles un poco de tiempo, ¿no? Porque ese es el otro tema. Todos quieren el cambio, o sea, esas frases que dicen, es magnífico el cambio, sí, ¿a quienes quieren cambiar? Nadie quiere cambiar, ¿no? O sea, mientras no los toques, no hay problema, que el cambio es bueno, ¿no? Pero y esto también requiere ese compromiso, y eso es lo que hablábamos, ¿no? El tema es, estas cosas suenan bien, suenan bonito, pero finalmente nadie las hace, ¿no? O sea, y yo creo que si queremos que pasen las cosas, tenemos que hacerlas. O sea, y mi perfil es más de doer, de implementador, ejecutor, tanto en Panamericanos o en Reconstrucción con Cambios o en FONAFE, ¿no? Entonces, eso, empezar a poner 2, 3 células y empezar la discusión. Y o sea, avancemos con un norte y claro, felizmente es fail fast, ¿no? Fail fast. Gracias, Joan. 100% de acuerdo. Bien, Raúl, yo también para poder culminar, de hecho, me parece que es importante generar estas redes que se interrelacionen a nivel de distintas formas de pensar, pero que sobre todo busquen alinear marcos de referencia y producir cosas nuevas, ¿no? Para esto se requiere un liderazgo, agentes de cambio, gente que esté dispuesta a movilizar estas redes, no de una manera quizá top-down, sino más bottom-up, más horizontal, pero que esto lleve a cierta institucionalidad, quizá no como la conocemos ahora, sino cierta forma de acuerdo, y para esto se requiere grupos de diversas disciplinas, transdisciplinales, y que fomenten esta flexibilidad o inclusión en las instituciones. Yo me despido, Raúl, tengo que ir a moderar la otra mesa en la sala 3, así que... Bueno, yo sé. Muchas gracias, Bernardo. Gracias. José Manuel, por favor. Sí, bueno, para cerrar y para responder un poco a la inquietud de Joan, desde la universidad, y gracias a la invitación que me hiciste y que personalmente me hizo Carlos Hernández de
de ingeniería, ¿no? Nosotros estamos pensando en diversos temas de discusión de política pública, dadas las elecciones, desde el Instituto de Opinión Pública de la universidad, ¿no? Entonces, para hacerlo rápido, pensemos en un espacio posterior a esto de discusión, de qué manera este lenguaje que acercamos a esta discusión, ¿no? Al mundo de la política, ¿no? Entonces, queda abierta las puertas para seguir discutiendo el tema y ver de qué manera desde el Instituto de Opinión Pública colaboramos, ¿no? Para que si la discusión se vean las ventajas, se asuman las responsabilidades, ¿no? Y podamos seguir el camino buscando, ¿no? Construir un nuevo paradigma. O sea, estamos construyendo algo nuevo porque sentimos que nosotros no estamos satisfechos, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? También como reflexión final, que es en este momento en el que junto a la pasión hay que juntarle una cuota grande de humildad, ¿no? No es bueno sentirse que uno tiene la solución. Lo que es bueno es sentir que uno tiene ganas de buscar la solución, ¿no? Debe haber un sinnúmero de inventores o innovadores que propusieron algo en la historia y terminaron, y las instituciones terminaron desarrollando tecnologías que fueron perjudiciales para el ser humano, ¿no? Entonces, es la historia de la tecnología, ¿no? Y en la historia de la tecnología debes tener caminos o artefactos mejores de los que tenemos el día de hoy y que tuvieron negaciones, ¿no? Entonces, y que fueron sacadas de la historia, ¿no? Y que fueron aceptadas por las culturas. El camino de la tecnología no ha sido lineal, no ha sido que ha sido reemplazada cada vez por una mejor, ¿no? Ha sido de alguna manera aceptada, negociada, ¿no? Ha entrado en un bargain el tema tecnológico, ¿no? Entonces, lo que tenemos el día de hoy quizás no sea lo mejor, ¿no? Lo que sepamos el día de hoy no es la verdad absoluta. Estamos, por eso decía, juntemos la pasión con la humildad y aprendemos a discutir en los temas políticos en ese nivel. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos por participar, a las 50 personas que están conectadas y a las personas que luego van a poder revisar este contenido. La verdad me he sentido bastante cómodo gracias a la Universidad Católica y al Congreso de Tecnología e Innovación CEICIC por promover y por darnos el espacio para sembrar esta idea. Me quedo con todas las anotaciones que ustedes han hecho, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, seguramente seguiremos en contacto y el cambio radical es posible, como dicen todos ustedes, siempre y cuando nos tomemos el trabajo y sumemos pasión, acción y humildad, por supuesto que sí. Gracias a todos y nos vemos pronto. Chao, chao.